Bueno, ok, muchachos, empecemos. Valerie se ve y se oye bien. Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, la clase número 3 íbamos por el problema, problema 210, ¿verdad? Sí, ok, problema 210. Entonces, sigamos. Problema 2-10. Entonces dice, encuentre el voltaje VAB para las condiciones que se muestran. Entonces dice, la condición A, dice que es que viene aquí el circuito, llega una terminal, tenemos un resistor, pasa a la otra terminal y ahí sigue el circuito. Entonces dice que tengo VA dice que tengo VA igual a más 16 voltios y VB igual a más 20 voltios. Ok, y aquí tenemos un resistor R. Bueno, entonces simplemente aplicamos la definición. Entonces decimos que VAB es igual a VA menos VB. Respetamos los signos aritméticos y entonces esto queda 16 menos 20. O sea que VAB es igual a menos 4 voltios. Ok, entonces la caída, ¿hacia dónde la caída? De B a A, ¿verdad? Dice, la condición B, dice que tengo, viene el circuito, llego a la terminal, tengo un resistor, tengo una terminal y ahí sigue el circuito. Entonces dice que aquí tenemos A y aquí tenemos B. Aquí tenemos VA, que no me lo dan. Me dicen que VAB es igual a más 5 voltios y que VB es igual a 4 voltios. Entonces tengo VB, VAB y VA. Entonces hay que encontrar VA. Entonces, de aquí simplemente aplicamos la definición. VAB es igual a VA menos VB. Entonces esto implica, despejo VA aquí, entonces VA es igual a VAB más VB. Sustituyo los datos y entonces me da que esto es 5, ¿verdad? Voltios más 4 voltios. Entonces eso me queda 9 voltios. O sea que VA es igual a 9 voltios.
Entonces aquí sí, la caída es de A a B, ¿verdad? Porque VA es mayor que VB, entonces la caída es de A a B. La condición C que me dan es, dice que tengo, aquí viene el circuito, llego a una terminal y tengo un resistor o una carga, ¿verdad? Con otra terminal y ahí sigue el circuito. Entonces, esto es R. Aquí tenemos 10 kilo ohms. Aquí tenemos V a B. Dice que es más menos. Aquí tenemos VA, que es más 20 voltios. Y aquí tenemos VB, que dice que es menos 15 voltios. Entonces, igual, para este caso, aplicamos la definición de VAB es igual a VA menos VB. VA menos VB, ¿verdad? Entonces esto es igual. VA es positivo, entonces son 20. Menos 15. ¿Ok? Porque hay que respetar el signo aritmético de los voltajes con notación resumida, ¿verdad? Entonces esto implica que VAB es igual a 35 voltios. Y es lo lógico, ¿verdad? Porque si pasamos de VA a VB y bajó hasta menos 15 voltios, es porque tuvo una caída de 35 voltios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. No hay preguntas, seguimos. Problema 211. Dice, encuentre los voltajes V, B, VC y VAC para la red de la figura. Entonces dice que tengo una batería. Vamos a ver. Dice que tengo una batería que llego al terminal A. Aquí tengo una carga o una resistencia y llego a otra batería con polaridad opuesta con respecto a la primera y aquí tengo C y ahí sigue el circuito. Y aquí tengo esto conectado a tierra y aquí le voy a poner un voltímetro. Entonces vamos a
¿verdad? Entonces aquí tengo amperios o voltios, entonces tengo la perillita en voltios. Y estoy conectado aquí y estoy conectado aquí. ¿Ok? Y entonces dice que este es el nodo A o conector A, este es el nodo B o conector B, este es el C y listo. Este no lo llamamos porque este está tierra, entonces no tiene caso. O sea, el voltaje es cero a todo lo largo del conductor. Entonces aquí dice que eleva el voltaje en 10 voltios. Este C1. Aquí dice que tengo una caída de voltaje de 4 voltios. Y aquí dice que tengo una caída de voltaje de la batería de 2 de 20 voltios. Entonces, aplicamos la definición, ¿verdad? Entonces tenemos que VAB es igual a VA menos VB. Y de aquí, entonces despejamos VB, lo pasamos al otro lado, es igual a VA sí, VA menos VAB, ¿verdad? Entonces aquí VB es igual a VA, que son 10 voltios, menos VAB, que son 4 voltios. Entonces, VB es igual a 6 voltios. Ok, ya encontramos VB. Ok, ahora háganse ustedes el VC y el VAC, a ver cuánto les da. Mientras lo hacen, ya empezó a llover aquí, entonces voy a ir a meter a los perros. Un momentico.
Camila, ¿ya le dio? No, profe, aún no. Richard. Estoy en eso, profe. Ok. Menos 14 da VC, profe. Correcto. Ok. Entonces, Jamie, ¿cuánto le dio VAC? No está Jamie. José Fabio. Profe, no lo he hecho. 24, profe. 24 voltios, correcto. ¿Quién me contestó? Richard. Correcto. Exacto. Bueno, entonces, para VB, ya encontramos VB. Entonces ahora ponemos VBC, ¿verdad? Es igual a VB menos VC. Ya VB lo encontramos, ¿verdad? Entonces de aquí despejamos VC. VC que lo tenemos que encontrar es VB menos VBC. Y VBC lo tenemos, que es 20. Y VB ya lo habíamos encontrado. Entonces quiere decir que VC es igual a VB, que son 6 voltios, menos VBC, que son los 20 voltios. Entonces, esto da menos 14 voltios. Y por último, VAC es igual a VA menos VC. Y entonces aquí simplemente sustituimos porque VA ya lo tenemos, que son los 10 voltios, ¿verdad? Y VC lo acabamos de encontrar, que son menos 14. Entonces esto es 10 menos 14. Y entonces esto queda 24 voltios.
Ok, un último problema. Problema 212. Para pasar a otro tema. Dice, determine VAB VCB y VC para el siguiente circuito. Ok, entonces tenemos el circuito que nos dan es el siguiente. Tenemos una terminal una resistencia, otra resistencia y otra terminal. Entonces me dicen, aquí tiene el punto A. Aquí E2 es igual a 35 voltios. Aquí tiene R2 con 25 ohmios. Entonces aquí tiene el punto B. Entonces aquí tiene VAB. Aquí tiene R1, que son 20 ohmios. Y aquí tiene C. Y aquí tiene VCB. R1 son 20 ohmios, profe. 20 ohmios. Gracias. Y aquí tiene E1 igual a menos 19 voltios. Bueno, entonces, a veces se ponen complicadillos los circuitos, ¿verdad? Entonces aquí uno ve que con la notación resumida está bien, podemos aplicar definiciones, pero está un poco complicado. Entonces lo que podemos hacer para tener más claro el panorama es redibujar el circuito, ¿verdad? Entonces, vamos a tener E1 me dice que son menos 19 voltios, ¿ok? Entonces, quiere decir que esta batería la puedo dibujar así. Entonces, esto es conexión a tierra. Entonces, aquí
viene la R1 y aquí viene la R2 y aquí fíjense me dice que es más 35 voltios. Entonces esta batería es así. Y esto lo conecto a tierra también. Entonces ahora tenemos un panorama más claro, ¿verdad? Ahora tenemos menos aquí más. Este es E1 de 19 voltios. Aquí tenemos una menos más. Este C2 de 35 voltios. ¿Verdad? Y las resistencias siguen teniendo sus polaridades como nos indican. Estas son 25 ohmios. Aquí está A. Aquí está B. Y aquí está C. Entonces aquí tenemos más, menos, R2. Y aquí tenemos ajá. Y aquí tenemos más, menos. R1, que son 20 ohmios. Entonces, para este Profe, circuito, sí, dígame. ¿por qué, digamos, en el primer dibujo tenía en la R1 el VCB negativo arriba y positivo abajo y acá le dio vuelta? Porque coloqué la batería adecuadamente. Entonces quiere decir que ahora es más aquí arriba y menos aquí. Ah, ok. ¿Ok? Claro. Sí, es una buena Perfecto. pregunta. Entonces de aquí pasamos a este equivalente. Ok, entonces fíjense. Ahora ya podemos encontrar el voltaje total, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, esto implica que el voltaje total es, las dos baterías están con la polaridad igual. Entonces es 35 más 19. Entonces esto es 54 voltios. La resistencia total la podemos encontrar también. Es 20 R1 más R2. Y todo está en ohmios. Entonces no hay ningún problema. 45 ohmios. Y podemos encontrar la corriente, ¿verdad? Porque tenemos el voltaje total y la resistencia total. Entonces, esto implica que la corriente es igual al voltaje total entre la resistencia total. Entonces, esto es igual a 54 entre 45. Voltios entre ohmios da amperios. Entonces, esto da 1.2 amperios. Entonces, ahora podemos encontrar VAB. Entonces, implica que VAB es igual a la corriente por la resistencia 2. Entonces, esto es 1.2 amperios por la resistencia 2, que son 25 ohmios. Y entonces esto nos da 30 voltios. Esto es VAB, o sea, esto es VA menos VB.
Y VA la tenemos, ¿verdad? Porque VA, vean aquí, VA son 35 voltios. Es este mismo voltaje, porque todo este cable está a 35 voltios, ¿verdad? Entonces, donde VA es igual a 35 voltios. Entonces, de ahí despejamos. Esto implica que VB es igual a VA menos VAB. Entonces, VB es igual a VA, que son 35 voltios, menos VAB, que ya los había encontrado aquí, 30 voltios. Entonces, implica que VB es igual a 5 voltios. Y me están preguntando, lo otro que me están preguntando es VAB, ya lo encontramos. VCB, ya lo encontramos. No, no lo hemos encontrado. VBC. Y VC. Ok, entonces me están pidiendo VCB. Pero entonces vamos a ver, ¿cómo le podemos entrar aquí? Aquí tenemos, ya tenemos VA. Tenemos VAB y tenemos VB. Entonces podemos ponerlo así. Esto implica que VBC es igual a VB menos VC. ¿Y qué tenemos de aquí? Tenemos VB, que ya lo encontramos, 5 voltios, ¿verdad? Vean, aquí es VB son 5 voltios y VC son menos 19 voltios, que es el de la batería. Entonces, sí, ¿Es VBC o VCB? estoy encontrando VCB porque es más fácil resolver así y después le damos vuelta. Ok, gracias. Entonces, VB menos VC, y entonces tenemos que esto es VB, que son 5 voltios, que ya lo habíamos encontrado anteriormente. $5 voltios menos VC, que son los menos 19 voltios. Ok, y entonces eso se convierte en positivo, entonces 19 más 5, 24 voltios. Entonces implica que VBC es igual a 24 voltios. Entonces de aquí podemos encontrar el que nos están pidiendo, que es VCB. Ya encontramos VBC y entonces esto es VC en este caso menos VB. ¿Verdad? Entonces VC es menos 19 y VB es 5 voltios. Entonces, menos 5. Entonces, VCB es igual a menos 24 voltios. Que es lo lógico, ¿verdad? ¿Verdad? Si VBC es 24, entonces VCB es menos 24. Pero se los hice paso por paso para que vean que todo se puede hacer aplicando las definiciones tal y como los hemos visto en la teoría. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Fíjense que no es nada complicado, ¿verdad? Es simplemente seguir
la aplicación de la definición que dimos de la notación reducida. Ok, y un último tema que vamos a ver hoy es la resistencia interna de fuentes de voltaje. Y entonces decimos, todas las fuentes de voltaje presentan una resistencia interna que convierte parte de la energía en calor. Tal es el caso con baterías, generadores o fuentes de voltaje. En la siguiente figura se muestran fuentes de voltaje y su circuito equivalente. Bueno, aquí voy a pasar la figura porque es complicado dibujar esto. Entonces, de todas maneras, acuérdense que ustedes pueden bajar estos apuntes de mediación virtual, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Este es un generador, esta es una batería, este es un convertidor de corriente directa, y este que está aquí es el circuito equivalente. Entonces tenemos una fuente de voltaje y una resistencia interna. Y aquí tenemos el voltaje que da cuando se aplica. Y decimos, en la siguiente figura se muestran los circuitos ideales. Circuito abierto, sin carga. La figura está en inglés, entonces es no loads, que significa no loads, sin carga, significa eso. Y cuando se conecta una carga, o sea, L, con carga. Entonces, tenemos la siguiente. ¿Verdad? Aquí tenemos el circuito teórico, este. Este es el circuito real, donde tiene la elevación de voltaje, pero aquí va entonces la corriente ya con carga. Y aquí el voltaje se mide sin carga, no loads. Y después se conecta la carga y entonces se mide el voltaje y da el voltaje cargada. ¿Ok? Entonces estamos analizando este circuito sin carga y con carga. ¿Ok? Mantengan eso en la cabeza. ¿Ok? Entonces, manteniendo eso en la cabeza, decimos, si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo de la figura anterior, obtenemos, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos que el voltaje de la batería menos la corriente con carga y load por la resistencia interna menos el voltaje de carga es igual a 0, ¿verdad? Pero E es igual a VNL, o sea, sin cargas.
Ok. Entonces, esto me lleva a que el voltaje sin carga, no loads, menos la corriente con carga por la resistencia interna, menos el voltaje con carga es igual a 0. Lo que implica que aquí podemos despejar el voltaje de carga, el voltaje de la batería con carga, entonces va a ser el voltaje sin carga, no load, menos la corriente de carga por la resistencia interna. Entonces decimos, si multiplicamos la ecuación anterior por la corriente de carga, se obtiene ¿qué se obtiene? Se obtiene que I, la corriente de carga por el voltaje de carga, es igual a la corriente de carga por el voltaje de no carga. Que lo estamos trabajando en inglés, perdonen. No load. Menos la corriente de carga al cuadrado por la resistencia interna. O sea, esto es una potencia y esta es la potencia consumida por la carga, ¿verdad? Potencia consumida por la carga. Es igual a la potencia suplida por la batería menos la potencia perdida en calor por la resistencia interna. Si la resistencia interna se desconoce, entonces se puede despejar para obtener su valor. Porque los voltajes se pueden medir, ¿verdad? Con un voltímetro. Entonces decimos que la resistencia interna es igual al voltaje de no carga menos el voltaje con carga entre la corriente de carga. Y eso podemos escribirlo también como el voltaje de no carga sobre la corriente de carga menos el voltaje de carga sobre la corriente de carga. Y esto a la vez podemos escribirlo, ¿verdad? Como esto
podemos escribirlo como voltaje de no carga sobre la corriente con carga menos VL es la corriente de carga por la resistencia de carga entre la corriente de carga. Entonces esto podemos escribirlo como el voltaje sin carga entre la corriente con carga menos las I se van y entonces queda R, la resistencia de la carga. Entonces así podemos encontrar la resistencia interna de la batería. Bueno, quedan dos problemas para terminar este tema, pero de ahí ya se nos fue el tiempo. Los hacemos de hoy en 8. Entonces nos vemos a las 2, muchachos, para hacer el laboratorio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, no. No, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos a las 2. Ahí les programo las clases del laboratorio. Hasta luego. Gracias, profe.